Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Bienvenidos a Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. Hoy estaremos hablando de derechos de autor. Reflexionaremos con expertos, nos preguntaremos cómo usar los contenidos cuando se trata de producciones audiovisuales, cómo proteger las obras y cómo garantizar la autorización de los autores bajo las dinámicas de propiedad intelectual. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El defensor del televidente ha venido trabajando desde los principios que rigen el canal, que rigen lo público, y uno de esos principios está en el artículo 41 de la Constitución, es la formación ciudadana, y esa formación implica el conocimiento de unos derechos, de unas obligaciones, y por eso quisimos hacer este programa que tiene que ver con los derechos de autor, con los derechos a la intimidad, con el derecho a la imagen, y lo vamos a partir en dos programas por la importancia del tema y porque a veces no es de mucho conocimiento de la comunidad, y esa es una de las razones por las que consideramos muy importante hacer hoy este programa y la semana próxima. La Dirección Nacional de Derecho de Autor es la autoridad técnica que a nivel nacional se encarga de promover la cultura del respeto a los derechos de autor y los derechos conexos. La propiedad intelectual es el área del derecho que se encarga de la protección de los derechos de autor, de los derechos conexos, de la propiedad industrial y de las variedades vegetales. Cada persona que tiene un patrimonio, puede ser el patrimonio puede ser libros, puede ser tierras, puede ser propiedades, entonces yo no puedo ir a pasar por encima de los derechos que tiene esa persona. No es justo que una persona que estudió mucho o que tiene propiedad en algo y que la gente llegue y copie y luego va y pega y saca pecho diciendo que eso es de él. Soy muy respetuoso de los derechos de cada uno. Es importante que resaltemos que la Constitución es un regulador de las relaciones de poder. La Constitución va a marcar todos los derechos, va a marcar todas las obligaciones y quién es el garante de esos derechos y obligaciones y cuáles son los deberes que vamos a tener los ciudadanos. En esa regulación, entonces, hay países donde de lo sociológico se da la regulación, es decir, dependiendo la cultura de las comunidades, entonces puede suceder que la misma sociedad se autorregule y respete los derechos del otro, los derechos propios, y se funde sobre la base de la dignidad humana. Nuestro país requiere de la normatividad. Entonces, por eso la Constitución va a demarcar todos esos derechos, les va a hacer demarcar una obligación al legislador para que entre a reglamentar y a regular el ejercicio de los mismos, como sucede con los derechos de autor y con el derecho a la imagen. Las leyes sobre derechos de autor hablan de varios tipos de obras. Obra individual, la que es realizada por una sola persona; obra colectiva, que es la obra que es realizada por un grupo de autores siguiendo las instrucciones y por cuenta y riesgo de un tercero; obra en colaboración, que es cuando dos o más personas realizan una obra en la que no puede separarse el aporte de ninguna de ellas sin que se desnaturalice la obra. Está la obra audiovisual, la obra multimedia, está en los programas de ordenador. Todos esos están dentro del concepto de obras protegidas por el derecho de autor. Sobre derechos de autor, empecemos hablando sobre cuáles son las responsabilidades de un canal público de televisión frente al manejo de sus contenidos y cuáles son los riesgos jurídicos cuando no se hace un buen uso de las imágenes o de la información. Yo diría que es importante hacer como una diferencia, una clasificación. ¿Qué transmite Teleantioquia en sus parrillas o en su contenido?
Digamos que se puede dividir grosso modo en dos formas. Primero, Teleantioquia transmite contenidos que son de su propia autoría o que son contenidos producidos y realizados con sus propios fondos, con sus propios recursos, es decir, desde su propio horario. Y transmite contenidos que son, digamos, producidos y materializados por terceros, llámese sesionarios, casas productoras, entre otras. En ese orden de ideas, lo que trata de hacer Teleantioquia claramente, porque también es un escenario de responsabilidad social, más siendo una entidad pública, canal regional de televisión público, ¿cierto? Tiene una obligación, una responsabilidad social precisamente de proteger mucho, dado digamos, su objeto de negocio, lo que son los derechos de autor propiamente dichos. La relación entre el derecho de autor y los audiovisuales es directa, toda vez que la obra audiovisual enmarca varios derechos de titulares de obras artísticas, musicales, de intérpretes, de directores, de escritores, de guionistas, de actores y de productoras audiovisuales. Para respetar los derechos de autor, un canal de televisión debe tener en cuenta, primero, quién se considera autor. Debe tener en cuenta que el uso de la imagen de las personas está protegido, no solamente por los derechos de autor, sino por las normas sobre protección de datos personales, que son derechos constitucionales, ¿cierto? Atados a la personalidad y a la intimidad de la persona. De hecho, en algunos países se les dicen normas sobre privacidad. Debe tener en cuenta tener contratos escritos con todos los que se consideran autores y artistas, intérpretes o ejecutantes dentro de las creaciones audiovisuales que se vayan a realizar. Los canales públicos están obligados a divulgar todos estos derechos porque como manejan lo público, manejan información, manejan datos, entonces tienen que tener muy claro cómo están regulados y dar a conocer al público para que el público asimismo proteja tanto sus derechos como los derechos del canal. Entonces, en la medida que eso exista, se va a dar una relación más clara, más difusa entre el canal y la sociedad civil, que puede resultar afectada o beneficiada dependiendo del manejo que se haga de la información por parte del canal. Analizaremos con expertos en qué consiste el concepto de habeas data o tratamiento de datos personales y bajo cuáles circunstancias las personas no están obligadas a entregar su información. La Constitución, en el artículo 150, numeral 24, ordenó al legislador que expidiera unas normas que señalaran la propiedad intelectual, el derecho a la imagen, es decir, todos estos derechos personalísimos que tiene una comunidad. Dentro de la norma se habló de unos datos que son muy sensibles, es decir, la información que tienen de algún ciudadano, de una empresa, de una comunidad, de una sociedad que esté organizada. Hay unas instituciones creadas por el legislador para manejar esas bases de datos, esas bases de información y saber cuáles son los límites para poderla entregar. Por eso se requiere autorización del afectado con la información. La imagen de la persona se convierte en un dato personal porque la definición de dato personal es cualquier dato que permita individualizar a la persona. ¿Y qué más que tu cara? ¿Cierto? La cara, la imagen de la persona es aquello que permite individualizarla más fácil. A veces mucho más fácil que el nombre. Mira que hay mucha gente que dice, yo soy buena con las caras, pero no soy buena con los nombres, porque nosotros tenemos una recordación visual de la persona. En materia de los datos sensibles son todos aquellos que tienen que ver con lo más íntimo del sujeto, lo más subjetivo. Entonces, por eso una protección especial para los niños, niñas y adolescentes. Y todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual, lo que tenga que ver con el origen, todo lo que pueda ser fruto posterior para una negación o discriminación. Por eso es prohibido
que cuando usted va a emplearse le pregunten su inclinación sexual. Usted puede decirle si es hombre o mujer, pero porque pues es la línea que ellos necesiten para laborar, pero no le pueden preguntar sobre su inclinación sexual, como a una mujer no le pueden preguntar si está embarazada, ni mandarle a hacer exámenes de embarazo, porque esa es una información muy íntima y requiere una autorización especial para poderla tomar o divulgar. También es muy importante informar sobre que la persona no está obligada a otorgar datos sensibles. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un documental sobre el VIH, la persona no está obligada a descubrir su condición de paciente con VIH, porque eso es un dato sensible. Y ese dato no se puede publicar sin su autorización, pero él no está obligado a dar su autorización. Entonces, todo lo que tenga que ver con datos sensibles que puedan generar algún tipo de discriminación contra la persona, pertenencia a grupos políticos, pertenencia a sindicatos, pertenencia a grupos de presión, gremios de algún tipo que ejerzan algún tipo de función política, condiciones de salud, incluso algunos datos relacionados con la procedencia de algún grupo étnico. Es importantísimo las PQR no solo para que el ciudadano se pronuncie, sino porque eso mejora las relaciones entre el canal y la sociedad. Y el canal asimismo se retroalimenta. El objeto propio de lo que son las PQRs y el desarrollo de las mismas nos hace que nosotros tengamos la opción y la posibilidad de captar muchos datos personales, nombres, números de teléfono, números de identificación, entre otros. En ese orden de ideas nosotros tenemos que, digamos, acatar lo que ordena la norma, solicitar durante el diligenciamiento de las PQRS, ¿cierto?, la autorización precisamente para el tratamiento y eventualmente el almacenamiento de esas bases de datos. Conozcamos ahora las diferencias entre los derechos morales y patrimoniales de una obra, ya sea individual, colectiva, multimedial o de cualquier otro tipo. Cada una de ellas tiene una protección particular que es importante entender. Los derechos morales siempre serán del autor, no se pueden negociar, no tienen contenido económico, y los derechos patrimoniales son los derechos de explotación económica y están cubiertos por todas las formas de explotación habidas y por haber que puedan darse de una obra. Cuando nosotros hacemos un contenido propio, con recursos propios, pues es muy fácil a partir de su creación y a partir de su producción determinar que los derechos que se van a generar por la autoridad del material van a ser de Teleantioquia. En esos orden de ideas lo que se hace es proceder con un registro y ese registro ciertamente le va, digamos, a dar la titularidad a Teleantioquia precisamente para disponer exclusivamente de esos derechos. Eventualmente, por ejemplo, tenemos escenarios en los que canales hermanos regionales de otras partes del país nos han solicitado, incluso nosotros también, cesión de derechos temporales para transmitir algún contenido de Teleantioquia. Yo diría que todas las etapas del proceso de realización de una obra audiovisual están cubiertas por el derecho de autor, desde la concepción misma de la obra audiovisual. Hagamos, por ejemplo, un documental o una película. Desde la concepción misma, lo que es el guión es una obra protegida por los derechos de autor. La interpretación o ejecución de los actores o de las personas que aparecen recitando, interpretando, etcétera, son derechos conexos, que son derechos que están conectados con los derechos de autor. Si hay animación, los derechos del animador, porque pues, eso es una obra también artística. El director musical también se considera autor para efectos de la obra audiovisual. La música también está protegida bajo los derechos de propiedad intelectual. El compositor como creador de la melodía musical, los intérpretes, los artistas y los productores de las piezas sonoras deben dar autorización frente al manejo de su imagen, voz e interpretación. En nuestro país, Saico y Asimpro es la entidad que representa el 99% de la música que escuchamos.
Nosotros cada 8 días estamos haciendo un reporte de las canciones que se cantan en el programa, son aproximadamente entre 30 y 35 canciones que tenemos semanalmente, y nosotros previamente hacemos un registro y un chequeo con Saico Asimpro para poder, digamos, pagar los derechos de esas canciones a los artistas, digamos, que se les pide que nos entreguen el nombre de la canción con el autor y el compositor de esa pieza musical. Si ellos no la conocen, nosotros también tenemos una base de datos, digamos, donde corroboramos ese tema, y todo eso se hace en modo de reporte, tanto a Saico Asimpro como a la empresa Acodem, que es otra de las organizaciones de cobro de derechos de autor. La obra audiovisual es muy importante para el derecho de autor porque allí se encuentran inmersos varios derechos. Entonces, derechos de autor y derechos conexos. El derecho de autor lo tiene el director de la obra audiovisual, el autor de la obra musical si lleva música, el autor de los dibujos animados si lleva dibujos animados, y encontramos el derecho conexo de los actores o de los intérpretes de las obras musicales. Escucha alegre la familia colombiana, a Teleantioquia gracias por traernos. ¿Qué pasa cuando son productos que transmitimos en nuestro canal pero son realizados por terceros? ¿Cómo resolvemos el tema y cómo garantizamos, hablando de la responsabilidad social que les mencionaba ahora, que ese contenido que se trae al canal y que se va a emitir se haya desarrollado con la garantía y el respeto de los derechos de autor? Es decir, que la música que se haya utilizado en el contenido se haya utilizado de forma que respete el derecho del autor de la pista, que el formato que eventualmente se haya utilizado también se haya hecho con derecho, digamos, con el respeto de los derechos del autor del formato, etc. ¿Cómo Teleantioquia trata de garantizar precisamente que se respeten todos estos derechos en el marco de la propiedad intelectual? Netamente en el escenario o en el marco contractual. Es decir, cuando nosotros desarrollamos esos contratos, cuando nosotros elaboramos esos contratos con esos terceros, nos encargamos de pedir una serie de formatos, ¿cierto?, en los que ellos nos certifican que en efecto los materiales audiovisuales y los diferentes elementos que están utilizando para la creación del material audiovisual precisamente tienen la garantía y el respeto de los derechos que se han generado si eventualmente también utilizan material de terceros, por ejemplo las librerías musicales. En Saberte Ver les queremos compartir un ejemplo de la responsabilidad que tenemos todos en el uso de derechos de autor. Un televidente de Teleantioquia participó en Hechos de Corazón, un mini documental que realizó el Ministerio de Cultura con los 10 canales regionales. Uno de ellos se llamó El Abuelo Digital de Teleantioquia. Me sentía en un mundo raro. Encontraba un montón de términos que yo no había escuchado en mi vida. Los 10 canales regionales de Colombia y el Ministerio de Cultura programaban sacar 50 noticias, cada canal 5 noticias. Años escasamente abría el correo electrónico. Un hijo me consiguió un teléfono donde ya me podía conectar a Wi-Fi. En agosto del 2014 me llamó Rafael Alonso, don Ramiro. Yo lo estoy llamando a ver si usted dispone de 3 días para que hagamos un videito de 5 minutos. Entonces yo le dije, hombre, así serán 15 días, pero creo que dejarle a los hijos un video hecho por Teleantioquia para mí era lo máximo que me podía pasar. Y se hizo el video. Desde abril empecé a tratar de conseguir los derechos del video de Teleantioquia, porque yo fui a tratar de ingresar el video en esa red social de Wonkly y me dicen, no, es que usted tiene que tener los derechos, si no, no puede utilizar ese video. Don Ramiro fue el protagonista y solicitó a través del correo electrónico la posibilidad de los derechos del video para subirlos a una red social. Los derechos pertenecían a Teleantioquia, pero desde la gerencia del canal se autorizaron y se dieron los derechos patrimoniales del personaje El Abuelo Digital para su uso, publicación y demás actuaciones que por su parte convenga. Y empezó a caminar la solicitud hasta el Ministerio de Cultura y después Teleantioquia me respondió ahora con un documento donde dice que yo puedo hacer uso de los derechos del Abuelo Digital para lo que yo estime conveniente. Los canales de televisión, para proteger el derecho de autor y el derecho conexo, deben realizar lo siguiente. En cuanto al respeto de los titulares de derechos de autor, de la obra audiovisual, del director, del productor audiovisual, del compositor o autor de la obra musical, deben solicitar la autorización previa y expresa
para elaborar la correspondiente obra audiovisual. Pero también los canales tienen un derecho que se llama el derecho conexo por sus transmisiones. Entonces, cada vez que vayan a retransmitir su señal, deben advertirle a los demás organismos de radiodifusión que deben solicitar su autorización previa y expresa. Adicionalmente, ustedes podrán encontrar en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor tutoriales que nos aclaran los temas del derecho de autor, el derecho conexo, las autorizaciones previas y expresas que se deben solicitar para no incurrir en infracciones de orden civil o penal a las normas del derecho de autor. Lo más importante, creo que de desarrollar estos derechos es que empezamos a valorar lo más importante del ser humano, que es el intelecto. El intelecto es una constante en todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos desarrollamos obras que merezcan ser custodiadas o la persona no las hace custodiar. Entonces, por eso, estas obras se tienen que proteger de que se utilicen mal, pero teniendo claro que una obra, cuando el sujeto escribe, por ejemplo, un libro, ese libro es propiedad de él y toda su difusión y las impresiones que se hagan del mismo, pero puede hacerse utilización con fines educativos, formativos, pero no comerciales. Entonces, la comunidad tiene que entender eso, cuándo se puede utilizar una obra y cuándo de la utilización de la obra pueden aparecer otros derechos de autor. Entonces, es importante ir conociendo todo esto que vamos a intentar hacer en estos dos programas para que la sociedad sepa protegerse, el canal pueda proteger a sí mismo sus intereses y los intereses de la comunidad, que es lo que más le interesa a un canal público. Independientemente del contenido, sea cultural, sea educativo, o sea entretenimiento, ¿cierto? Tiene que, digamos, salvaguardarse en el marco de la legislación los mismos derechos, incluyendo los de derechos de autor, incluyendo los de derechos de imagen. Entonces el control debe ser igual de rígido para cualquier tipo de contenidos, más allá de que, pues, digamos que en nuestro canal no se vean mucho los contenidos con un trasfondo, digamos, de contenido sexual o violento. Las personas no respetan los derechos de autor porque creen que es un crimen que no tiene víctimas, pero sí hay víctimas. El autor es una víctima, el titular de los derechos, la persona que invirtió, que puso sus sueños, sus expectativas en crear una obra para dársela a conocer al público de cierta manera. Esa persona es una víctima. Donde no hay alto respeto a los derechos de autor, entonces no es posible acceder a muchas obras de gran calidad y la industria se resiente. Cerramos así nuestro programa de hoy, que pretendía desde el Comité Defensor del Televidente ayudarnos a entender un poco el tema de los derechos de autor y el respeto por las obras de otros. Nos vemos en una próxima emisión de Saberte Ver, para ver la televisión con otros ojos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.